Muy buenos días. Reciba cada uno de ustedes un muy cordial saludo en este hermoso día, en el cual, gracias a Dios, podemos continuar con nuestras meditaciones acerca del Sermón del Monte. Y el día de hoy los invito para que pongamos nuestra atención en el versículo 30 del capítulo 6 del Evangelio de Mateo, que dice de la siguiente manera: y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará más a vosotros, hombres de poca fe? Miren, Jesús al final de este versículo, de una manera enfática, habla del problema de la preocupación ansiosa y llama hombres de poca fe a los que viven con esta preocupación. Y también podríamos decir que esta es la forma de resumir la advertencia de no afanarse respecto a qué habremos de comer o beber o vestir. Miren ustedes, es un hecho que los creyentes no estamos exentos de experimentar conflictos, no somos inmunes a toda desgracia, pero Jesús nos ordena que no nos afanemos, ya que podemos vencer las preocupaciones al estar en medio de los conflictos. Y en estas palabras tenemos la conclusión de la enseñanza que dio el Señor, utilizando como ejemplo a las aves y las flores. Y debido a que la causa real del problema es una falta de fe, los llama hombres de poca fe. Ahora bien, la pregunta que surge es: ¿qué quiso decir nuestro Señor con poca fe? ¿Cuál es su connotación exacta? Fíjense bien que no dijo que no tienen fe, sino dijo tienen poca fe, por lo que preocupa a nuestro Señor es que no tengamos la fe suficiente. Ahora, fíjense bien que este mensaje de consuelo y fortaleza no está dirigido a los incrédulos, sino a los creyentes, a los que pueden llamar a Dios Padre. Y de acuerdo al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, solo los que creen en el Señor Jesucristo tienen el derecho y la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, en el caso del cristiano, las preocupaciones se deben, aunque ya tiene fe, tiene poca fe, ya que el afán y la ansiedad, la depresión, la derrota, el estar a merced de las circunstancias de la vida, se deben siempre a esa falta de fe. Miren, muchos cristianos reconocen a Dios como su Padre, pero piensan que la fe es algo que se aplica solamente a la cuestión de la salvación. Y por ello es que en la vida cotidiana sufren muchas derrotas, se preocupan, se afanan exactamente de la misma manera que los no cristianos por la comida, la bebida, el vestir, lo que demuestra que tienen una fe limitada. Y el problema podríamos resumirlo en el hecho de que creemos en el Señor Jesucristo, pero que al mismo tiempo no le creemos. Es decir, creemos en Él en lo referente a la salvación del alma, pero no le creemos cuando nos dice que Dios va a cuidar de nosotros, inclusive de nuestro vestido. El doctor Martin Lloyd-Jones dijo que la fe verdadera es una fe que abarca toda la vida, como lo vemos en los grandes héroes de la fe, de los que nos habla el libro de Hebreos capítulo 11. Y también podríamos decir que la poca fe se apoya solamente en algunas de las promesas de Dios, ya que en la Biblia encontramos muchísimas promesas que Dios nos ha dado, pero a veces solo conocemos o hacemos nuestras algunas pocas de estas promesas y nunca pensamos en las otras. Y por ello, en algunos aspectos triunfamos y en otros fracasamos miserablemente. Miren, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4, al hablar de las promesas de Dios, dice: nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Y miren ustedes, a manera de ejemplo, voy a mencionar 3 de las promesas del Señor. 1, Jesús dijo en Mateo 11, capítulo 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y sin embargo no le hacemos caso, no lo obedecemos, y nosotros mismos guardamos los problemas, las cargas, las preocupaciones, vivimos agobiados bajo su peso y a veces nos derrotan.
También en Juan 7:37 encontramos las siguientes palabras de Jesús, que dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y en Juan capítulo 6:35, Jesús también dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y quizá hayamos escuchado estas promesas, pero no las creemos sinceramente. Tener poca fe significa que las circunstancias nos dominan, en vez de que nosotros dominemos a las circunstancias. Y a veces nos convertimos en personas que se quedan inmóviles, impotentes, que cargan un tremendo peso de preocupaciones que los agobia y que los preocupa acerca de qué van a comer, qué van a beber o qué van a vestir. Miren, en la Biblia encontramos que los creyentes nos gozamos aún en las tribulaciones. Fíjense lo que dice Romanos capítulo 5 versículo 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Cuando sintamos algunas preocupaciones que nos quieren ahogar y sofocar, debemos recordar el acontecimiento cuando los discípulos de Jesús creyeron que iban a morir ahogados en el mar de Galilea, en el cual navegaban tranquilamente hasta que de repente se desató una tempestad tan grande que aún los discípulos, que eran pescadores experimentados, tuvieron miedo, se preocuparon, se angustiaron, creyeron que la barca se iba a hundir sin remedio y despertaron a Jesús, que estaba dormido, y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y las palabras que pronunció Jesús antes de calmar la tempestad resume perfectamente lo que hemos venido diciendo, ya que Jesús les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Ahora, alguien podría preguntar ahora: ¿cómo puedo aumentar mi fe? Romanos capítulo 10, versículo 17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Por lo que la forma en que nuestra fe puede crecer es al dedicar tiempo al estudio de la palabra de Dios, ya que la fe cristiana se relaciona con nuestros pensamientos. Por ejemplo, al contemplar las aves del cielo, podemos pensar acerca de ellas y la forma en que Dios cuida diariamente a más de 50,000 millones de aves que existen sobre la tierra. Y si le obedecemos cuando nos ordenó considerar los lirios del campo, podemos reflexionar en cómo Dios tiene cuidado de ellos y los viste maravillosamente. Y también podemos recordar que hoy florecen, mañana son cortados y se secan, pero que a diferencia de la hierba y las flores, los hijos de Dios vamos a gozar de una vida eterna en la presencia de Dios, en las moradas que Cristo fue a preparar para nosotros. Ahora, algo más que ocasiona que vivamos agobiados es que no recordamos que somos hijos de nuestro Padre Celestial, ya que si lo recordáramos estaríamos confiados, tranquilos, ya que tenemos un Padre Celestial que es maravilloso, que se interesa en forma personal por cada uno de nosotros, porque inclusive los cabellos de nuestra cabeza están todos contados. Pero además, fíjense bien que nuestro Padre es el creador de los cielos, de la tierra, de todo el universo. Y no solo lo creó, sino que lo sustenta, lo controla, y su poder es ilimitado. Ahora, fíjense bien que además de todo esto, el Salmo 103, versículo 13 dice: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Entonces, como resultado de creer y comprender esto, la preocupación excesiva desaparece. Y debido a que todos sin excepción, vamos a enfrentar problemas, vamos a enfrentar angustias, todos vamos a enfrentar pesares, los creyentes podemos repetir las palabras que encontramos en Romanos capítulo 8, versículo 37, que dicen: antes en todas estas cosas somos más que vencedores
por medio de aquel que nos amó. Concluyo resumiendo los 5 pensamientos que ya mencioné. 1. Si nuestro Padre alimenta a los pájaros, ¿no somos nosotros de mucho mayor valor que ellos? 2. Si Dios viste a la hierba y a las flores maravillosamente, ¿no hará mucho más por nosotros? 3. Debemos estar conscientes de que somos hijos de Dios y debemos apropiarnos de todas sus promesas, ya que Él se preocupa aún por los detalles más mínimos de nuestra vida. 4. Sabemos de la grandeza del amor de Dios. El amor de Dios que excede todo conocimiento. Y Romanos capítulo 5, versículo 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y número 5, yo les invito para que en este día no seamos hombres de poca fe, sino creamos lo que la Biblia nos dice. Fíjense lo que dice Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Amén.